Martes 4 de febrero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana. Nos conectamos hoy por primera vez en esta semana porque el día de ayer aquí donde me encuentro fue festivo y por eso no realizamos programa. Pero bueno, aquí estamos para compartir las actualizaciones con ustedes, para contar qué es lo que está pasando en el país. Vamos a empezar. Por aquí tenemos una actualización, por ejemplo, del ELN. Vamos a mirar qué tienen estos personajes para contarnos. Permítanme, por favor, vamos a compartir pantalla aquí en YouTube. Vamos a compartir pantalla en el resto de redes sociales. Bienvenidos. Hoy es martes 4 de febrero de 2025. Con ustedes las actualizaciones y con ustedes la opinión también de estas noticias y de estos acontecimientos que nos unen el día de hoy. El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional ELN, saluda al pueblo del Oriente colombiano, el país, el mundo e informa. Primero, el plan contrainsurgente, hoy en su máxima expresión y aplicación, tienen un propósito claro por el Estado y el gobierno: el aniquilamiento del Ejército de Liberación Nacional. El Pacífico colombiano, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, de igual forma Boyacá, Casanare, Arauca, el Catatumbo y norte de Santander han sido y son víctimas del contubernio del establecimiento con las ex-FARC y los mercenarios narcoparamilitares, estrategia que articula el otrora paramilitarismo contra el movimiento social, la insurgencia auténtica, como también a los demócratas y revolucionarios de otros países. Ejemplo de ello, el magnicidio del presidente de Haití y el asedio contra Venezuela. Segundo, mientras que en el Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño soportan las hostilidades del paramilitarismo tradicional, en el Catatumbo norte santanderiano se revive y desata una confrontación necesaria de los revolucionarios auténticos contra el reciclaje antiinsurgente con el EPL y EXFAR. Los dolientes de las huestas contrarrevolucionarias en el gobierno, en cabeza de Petro y los sectores oligárquicos, salen en lanza en ristre contra el ELN, por ser inclaudicables con el proyecto revolucionario que nació en Simacota hace 60 años. El régimen oligárquico burgués colombiano proimperialista no solo tiene aliados, sino ilusos, funcionales al poder burgués. Tercero, el ELN lucha por la soberanía nacional y territorial, contra el colonialismo, imperialismo y capitalismo. Aunque en la organización han participado revolucionarios internacionalistas como el comandante en jefe Manuel Pérez Martínez, cura español y otros, el ELN no tiene deudas ni ha sido financiado menos conducido por ningún país o terceros. Somos revolucionarios auténticos que nos autodeterminamos en las decisiones y propósitos revolucionarios. Cuarto, con Uribe se vive la institucionalización del paramilitarismo clásico colombiano y la tiranía narcoterrateniente en su gobierno. Vamos un momentico, vamos a suspender un segundo el discurso del ELN porque el señor Gustavo Petro está realizando una sorpresiva locución, una alocución que no estaba programada. Vamos a escuchar qué dice.
solucionar. Fundamental de los Gloria, colombianos. ¿me confirma si se Y soluciona por eso el entonces audio? estamos al aire, algunos se aburrirán, pero llegaremos hasta el final de este consejo, públicamente y en directo. Ahí a las 8 partidos, pues, nosotros seguiremos aquí. Ese es el primer punto, que yo creo que se entienda. El segundo punto pues, ya tiene que ver con las materias propiamente del consejo. Yo quise un primer punto, que son los compromisos que ha hecho el presidente, que se han hecho en los consejos territoriales de gobierno, que mucha gente ha propuesto, que yo mismo he propuesto, que ustedes mismos han propuesto, pero quise hacer un ejercicio de saber de lo prometido que se ha cumplido. O sea, ¿cuál es el grado de cumplimiento de este gobierno? Con su programa presidencial de gobierno, que votó el pueblo por él, y con las mismas acciones que nosotros adelantamos con la población, porque hemos querido ser abiertos al pueblo, a veces me encierran mucho, no me dejan conectar el pueblo, pero, como decía Turbay, el presidente es el preso número 1 de Colombia. Entonces, el ejercicio siempre ha establecido en el diálogo popular una serie de compromisos de gobierno con la gente. Nosotros obedecemos a la gente. Entonces he hecho un trabajo. Me lo ha hecho Benedetti, que está aquí sentado con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la tengo que regalar, entonces se la pedí prestada, pero que... Aquí pueden ver ustedes que al lado del presidente Gustavo Petro, y esa es una buena noticia, vamos a pausar un momentico ese Consejo de Ministros, que ahora resulta que los consejos de ministros van a ser transmitidos, y pueden observar que al lado del presidente, aquí donde ustedes están viendo, al lado del presidente, observen ustedes, está nada más y nada menos, señoras y señores, que el nuevo jefe de despacho del gobierno de Gustavo Petro. Les repito, nuevo jefe de despacho del gobierno de Gustavo Petro, el señor Armando Benedetti. Un nombramiento que termina siendo la confirmación de que el régimen progresista ha abandonado cualquier pretensión de ética y transparencia. Señores, ahí lo pueden ver ustedes, Armando Benedetti. Con el decreto 0128, Petro vuelve a premiar a un personaje cuya trayectoria ha estado marcada por la controversia, la lealtad oportunista y los escándalos. Yo me pregunto si esa es la razón por la que están transmitiendo este Consejo de Ministros, porque va a ser el primer consejo en el que va a estar Benedetti ya fungiendo en su nuevo cargo. Este es el mismo Benedetti que en medio de su caída en desgracia amenazó con revelar secretos oscuros del gobierno. ¿Cuánta información tienen Laura Sarabia y Armando Benedetti que por más que la embarren, siempre los van a premiar con mejores cargos? En la política del cambio todo se reduce en cubrimientos y reciclaje de fichas útiles. Colombia testigo de la transformación del Estado en un feudo, donde los cargos no responden a méritos, sino a la cercanía con el caudillo de turno, en este caso Gustavo Petro. Mientras el país se hunde en crisis económica y social, por supuesto, el progresismo sigue consolidando su estructura clientelista, blindándose contra cualquier intento de verdadera renovación. Un nombramiento más, una oportunidad menos para la decencia. Oiga, la decencia que él dijo que iba a ser la que iba a salir premiada durante su gobierno. Y aquí vemos a Armando Benedetti al lado de Gustavo Petro tomando apuntes. La pregunta es, ¿será que con la transmisión de este consejo en la televisión nacional lo que busca Petro es que los ministros no le vuelvan a hacer la que le hicieron la última vez cuando él anunció que iba a ser vecino de la oficina presidencial? Porque la última vez que se le dio un cargo a Benedetti, cargo con el que él no quedó contento y por eso hoy le dan uno mejor, sabemos que los ministros mostraron su inconformismo y una de las reuniones o uno de los consejos se le salió de las manos. Entonces él aquí lo que hace es la primera reunión en la que va a estar Benedetti fungiendo en su nuevo cargo, él lo que hace es transmitirla en vivo y en directo para poder callar a sus ministros. Esa es la jugadita, señores. Pueda conocer la gente de Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones y que han construido un equipo que es la jefatura de despacho, no de gabinete. Laura sabe que siempre estuve en contra de eso, eso no existe en la Constitución. No hay un intermediario entre el ministro, la ministra y el presidente. La Constitución dice, lo acabo de escribir un trino, porque un periódico El Tiempo, como casi siempre, se equivoca. El gobierno constitucionalmente es el presidente y las ministras, los
directores administrativos. Eso dice la Constitución. Luego, esa figura que se inventó Santos fue, no sé qué. El gobierno Duque, como cosa rara, yo lo que digo es que esa figura de intermediario solo sirve al final para hacer negocios. Y representa no deja gobernar, porque no fluye el gobierno, dado que el voto popular se expresa en el presidente. Si un juez no saluda al presidente no es porque pierda su independencia, es porque no acepta el voto popular. Entonces se va uno hacia una aristocracia y no hacia una democracia, no hacia un Estado social de derecho. Lo mismo puede pasar acá. El ministro es gobierno, pero o el director o la directora administrativa es gobierno y por tanto responsable ante el pueblo de que el programa de gobierno elegido popularmente se cumple. Entonces por eso no existe constitucionalmente esa intermediación y por eso lo que tenemos es unas formas organizativas, que así era antes, pero a partir de Duque no sé por qué razón. El Duque delegó su poder presidencial en unas personas que cuando uno va y mira aquí, yo creo, le quitaron el dinero al pueblo. La demostración es monómeros en Barranquilla. Entonces aquí recuperamos la vieja tradición, no por tradición es mala, que no era así. O sea, el ministro es parte del gobierno y el ministro gobierna con y no sin el presidente. Y eso aquí tiene que corregirse, porque yo lo que he visto es muchos ministros y ministras haciendo lo contrario del programa de gobierno y eso se acabó. Y la demostración es esto. El trabajo que hizo la señora María Fernanda Gaitán, que viene aquí de antes, no la pusimos nosotros, creo, la pusimos nosotros, la puso Liscano, que está en una unidad que se llama de cumplimiento, precisamente junto al despacho del presidente, que es precisamente para saber o no saber cómo va el programa de gobierno y que, pues aquí ha presentado un trabajo a través del jefe de despacho, Guido Juliana, que aquí está haciendo estos datos, que dicen lo siguiente. En términos de compromisos presidenciales, hechos en reuniones con el pueblo, aquí no hemos entrado al programa de gobierno, que ya presentaremos informe. Compromisos presidenciales en las reuniones con el pueblo, en diferentes regiones de Colombia, porque yo me he dedicado a andar los caminos. Caminante no hay camino, como dice la canción. Y entonces el camino se hace caminando. Esto son 146, se recogen compromisos presidenciales. En total, ¿no? En total son 195 compromisos, casi 200, hecho en las reuniones con el pueblo. De frente al pueblo, o escuchando al pueblo, y hablando frente al pueblo. Cada ministro ha ido a esas, excepto los nuevos, reuniones, porque se han llamado gobiernos con el pueblo. No es una imitación de lo que hacía Uribe y las FARC, juntos. Cada cual por su lado, pero lo mismo. Se oye al pueblo y no se le hace caso. Ojo, porque entonces esa es la vieja audiencia del rey español. Oír, pero no cumplir, porque el rey es el poder y no el pueblo es súbdito. En una democracia no es así, no existe. Oiga, esto lo está diciendo el mismo al que el pueblo le ha dicho que saque a Benedetti. Él ha escuchado el clamor del pueblo frente a Armando Benedetti. Sáquelo del gobierno, señor. Porque Benedetti tiene 15.000 millones de razones para no estar ahí. Y dice que escucha al pueblo y le hace caso al pueblo. El mismo que le ha pedido que no toree las relaciones con Estados Unidos. Y viene y nos quiere vender la idea de que él está gobernando con el pueblo y está haciendo lo que el pueblo le pide. El mismo pueblo que le ha pedido que no aumente o que pare el aumento del costo en los peajes y de las subidas en los peajes. Oiga, ustedes pueden creer lo que están escuchando, pero además le tenía que tirar el sablazo a los gobiernos de atrás, como si de verdad este tipo estuviera haciendo lo que el pueblo le dice. Mire, conclusiones de la llegada de Benedetti para los que se están conectando hasta ahora. Recuerden, martes 4 de febrero de 2025, día en el que Armando Benedetti se oficializa y se inicia como jefe de despacho del gobierno de Gustavo Petro. Armando Benedetti, jefe de despacho del gobierno de Gustavo Petro. Tal vez esa sea la razón por la que el día de hoy están compartiendo transmitiendo, en vivo el Consejo de Ministros. Vamos a escuchar qué más dice, porque es que es muy fácil demostrar que lo que él dice es contrario a lo que hace. Este rey, las revoluciones le quitaron la cabeza al rey. Es el pueblo el soberano, ¿cierto? Es el pueblo el que manda. Nosotros somos sirvientes del pueblo, sirvientas del pueblo.
Entonces aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Señores y señoras, anoten. Los tengo todos por ministerio. Entre otros ministros, ¿quiénes no han llegado? Ministro de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro de Educación, José Daniel Rojas, que casi nunca me acompaña a estas reuniones. Ministra de Ambiente, María Susana Muhammad. Y Ministra de Deporte, Luz Cristina López. Algunas, el Ministro de Defensa ya vino. Vale. El director de... Oiga, si ven, este está jugando a qué, a llamar a lista como si estuviera en clase, ridiculizando a sus ministros en público, en vivo, y los ministros permiten semejante cosa. ¿Pero qué clase de reunión es esta, señores? De planeación, bueno, Alexander López no ha venido, algunos, porque tienen permiso del presidente, en algunas cosas internacionales, otros no sé por qué. Entonces, anote, Jorge, estos compromisos no cumplidos están distribuidos así. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Como había dicho desde el principio, educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria, porque no entró a cómo colaborar con el programa de gobierno elegido por el pueblo, sino a cómo detenerlo. Y no es el único ejemplo. Y no es que se haya acabado con su salida. La costumbre siguió. Entonces, si el Ministerio de Educación no le responde a la juventud de Colombia, que nos hizo elegir presidentes, nosotros no sabemos aquí dónde estamos parados. Porque es la prioridad del presidente. Y por tanto debería ser el ministerio con más compromisos cumplidos, que tienen que ver con la cobertura de la educación superior, pública y gratuita, que tiene que ver con que a los niños y niñas tengan preescolar, que tiene que ver con que lleguemos a la ciencia superior al lado de la sensibilidad. Por eso hablamos de facultades de inteligencia artificial, que aquí tienen que ser presentadas, académicas, no simbólicas, en Zipaquirá, en Luz, en Santa Marta, en otros lugares donde dijimos, que tiene que ver con que la sensibilidad se enseñe en el colegio. La inteligencia artificial se hace a partir de que todos los niños y niñas estudien programación de computadores. Y la sensibilidad tiene que ver con que en todo colegio los niños y niñas puedan estudiar arte, programa fundamental del Ministerio de Cultura, y deporte, o sea, educación física, programa fundamental del Ministerio de Deporte. Educación se encarga en todo lo demás, incluido que la historia se enseñe en todos los colegios, porque un pueblo que no sabe historia no sabe en dónde vive y no sabe para dónde va. Por eso todas las veces yo en mis discursos hablo de historia y nadie me entiende. Que se enseñe historia en los colegios, pero la historia de ellos, seguramente. Y luego dicen que no se está adoctrinando en los colegios, pero eso es adoctrinación dura y pura. Porque la historia siempre se ha enseñado en los colegios, pero ahora hay que enseñar la historia que ellos quieren que se enseñe. Ojo a eso, señores, porque esta reunión está en vivo. Gustavo Petro reunido con todos sus ministros, incluido el nuevo jefe de despacho, el señor Armando Benedetti. Óiganlo bien. Armando Benedetti se estrena hoy como jefe de despacho en la presidencia de la República. ¿Cierto? La diferencia entre Bolívar y Santander, la diferencia entre arrodillarse o ser libre. Lo que Bolívar hizo diciéndole al rey no. Y entonces yo le digo al nuevo rey no, y mi gobierno se asusta. Ni siquiera el pueblo, el gobierno se asusta. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendimos de Bolívar? Pero como no conocemos la historia, no la leemos, no hay un estudio desde niño, el que quiso, creo que fue Gaviria, quitar los estudios de historia, lo que quiere es un pueblo desmemoriado. Y un pueblo desmemoriado lo tratan como un rebaño y el rebaño va al matadero, como ha pasado en la historia reciente. Así como van los petristas al matadero. Entonces, energía. Estoy en orden de incumplimiento, compañero Camacho. En orden de incumplimiento. Energía, 16 proyectos sin cumplir, el 84%. Y energía tiene que ver con el tránsito a energías limpias. Aquí yo junté energía con Ecopetrol, porque usted sabe que depende del ministerio, depende formalmente del Ministerio de Educación. ¿Dónde está Roa? Oiga, ¿es en serio lo que estamos viendo? El presidente Petro regañando a sus ministros en público. Dígame, ¿cuál de estos ministros se va a atrever a decir algo cuando sabe que están transmitiendo por la televisión nacional el Consejo de Ministros? Aquí lo que tenemos es un dictador en potencia. Y él confiesa que esto se lo está copiando a Cuba, a la democracia cubana.
Miren ustedes cómo está regañando a sus ministros en público. Aquí no nos lo estamos inventando, lo estamos transmitiendo. A los que están por TikTok, les recomiendo que pasen a YouTube para que lo puedan ver. Arroba Hernán Opina, perdón, el profesor Hernán en la otra cuenta. Arroba Hernán Opina aquí en YouTube para que vean ustedes cómo Gustavo Petro regaña a sus ministros en público por los errores que él no ha sido capaz de dejar de cometer. Con gorrona no, si quiere me lo quito, es que eso es lo de menos. Tengo para la calefacción y para todo lo que usted no tiene, oiga. Quisiera usted vivir como vivo yo. Y es que repiten los mensajes. Mira, con gorro, chaqueta, porque no tiene ni para la calefacción. Anda en Europa viviendo de subsidios. Al contrario, pago impuestos para que le den subsidios a los parásitos como usted. Eso sí que lo hago y cuando quiera le comparto los desprendibles de nómina, porque aquí es con hechos, no con insultos. Oiga, sigamos viendo cómo aquí el señor Petro regaña a los ministros en público mientras sus borregos llegan aquí a insultarme a mí. La junta directiva es del gobierno, porque somos la mayoría accionaria. Y cuando nosotros vemos que el tránsito de energías limpias no es lo suficientemente rápido, es porque su principal operador no lo está haciendo rápidamente, que es Ecopetrol. El Tiempo saca un titular que dice, hoy en primera página, que dice Ecopetrol mantendrá las operaciones de fracking en Estados Unidos hasta el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Ministro, si nosotros estamos contra el fracking. ¿Por qué estamos contra el fracking? Porque es la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad. Y yo quiero que se venda esa operación para invertirlo en energías limpias en Colombia. Que se discuta técnicamente, económicamente, pero no puede ser que nosotros estemos por la muerte y no por la vida, no en este gobierno. Claro, si el pueblo quiere votar por la muerte en el 2026, pues se le respeta. Quizá no nos dejemos matar, es lo único que podemos hacer. Pero yo le voy a pedir al pueblo que vote por la vida, porque no hay más camino para la humanidad que detener el capital fósil. Y usted, ministro, sabe de lo que hablo. Entonces, se están incumpliendo porque los petroleros nos están ganando la partida. Porque les tenemos miedo. Y yo no les tengo miedo. Entonces, tome nota. Defensa, 15 sin cumplir. De 23, el 65%. Hay que decir que contrariamente a el prejuicio, el ejército no está con el presidente, el ejército le va a dar un golpe al presidente, era lo que pensaba la oligarquía. Fíjese que es, comparativamente en términos de porcentaje, uno de los ministerios que más nos han cumplido. Más nos han cumplido. Esto tiene que ver con algo. Porque también el Tiempo, en su primera página, claro, el Tiempo dirá que el presidente solo lee el Tiempo. Pero hoy al desayunar leí la primera página, así la hojeé, entonces tengo eso en la cabeza porque le iba a responder por trinos, pero le respondo desde el Consejo de Ministros. Llegó el ministro de Educación, bravo. Entonces, él, ya pasé por educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que di. Entonces, Oiga, yo no puedo, de verdad que esto está demasiado cómico. El presidente Petro regañando a todos sus ministros en televisión nacional. Este tipo lo que quiere es mostrar autoridad como la ha mostrado Trump, pero miren ustedes el estilo para mostrar la autoridad de Gustavo Petro. Oiga, esto va a dar para todos los memes en la derecha y en la izquierda también. ¿Se imaginan ustedes el próximo programa de Daniel Samper? Oiga, ministro de Educación, que llegó tarde, mijo, que se perdió el regaño. Pero como el que es caballero repite, tenga 2 tazas. Hágame el favor. defensa, ministro Iván, hay 15 incumplidos de 23. Yo pienso que en los que hemos cumplido aquí está contabilizado el que hemos logrado subir el salario al soldado. Pero ¿cómo se puede decir que son héroes, mandarlos al combate, hacerlos matar? Hacer que maten ciudadanos inocentes, como pasó en los 6.402 jovencitos fusilados por el Estado. Mayor crimen contra la humanidad en el territorio americano en los últimos siglos, o no diría siglos, las últimas décadas. Entonces nosotros dijimos, el soldado tiene que ser un ser digno como el agente de policía. No va a agredir. Venga, eso fue una despiporrada del presidente en público, que no dejemos pasar esta. Reculó de siglos a décadas. Hay una gran diferencia entre siglos, que son cientos de años, a décadas. Se le abona que cayó en cuenta, de manera consciente, cayó en cuenta del error y de la desinformación monumental que estaba cometiendo. Uno no puede equiparar siglos con décadas.
¿Cómo así que el argumento lo va a cambiar así de un momento a otro? Va a dar un giro de 180 grados de un momento a otro y de siglos reculó a décadas. Ojo con eso, porque es que ahí es como vamos viendo la forma como nos quieren manipular. A su congénere, a su hermano, si es digno. Y la dignidad comienza por el estómago y por las ideas, pero si el estómago no está lleno, ministro, pues obvio, lo vuelven manipulable y lo hacen girar su arma contra el pueblo. Y Bolívar ya lo dijo y lo repito 1000 veces. Maldito el soldado que voltee su arma contra el pueblo. El titular del prensa lo que quiere es voltear el arma del soldado contra el pueblo. Es lo que ha querido la oligarquía siempre. Ya pasamos de maldito el congresista que legisla en contra del pueblo a maldito el soldado que voltee su arma en contra del pueblo. Así como este ciudadano en algún momento cogió las armas en contra del pueblo, todo hay que decirlo. Él ahorita estaba hablando de que hay que contar la historia como es y la historia hay que contarla como es. Gustavo Petro en algún momento cogió las armas en contra del pueblo. Y cualquiera que medianamente vaya a un libro de historia, pues va a ver que se está diciendo la verdad. Es verdad lo que dicen por aquí en el chat. Gustavo Petro está encampañado. Hace muchos meses comenzó la campaña de 2026, pero esta transmisión, estas ganas de figurar, estas ganas de aparecer para que la gente hable de él bien o mal, pero que hable, regañando ahora a sus ministros en público, haciéndolos quedar como un zapato, haciéndolos quedar como el ridículo y el hazmerreír de frente al país por la televisión nacional, claramente es una campaña fortalecida para 2026. Yo no diría aquí maldito el soldado que voltee el arma en contra del pueblo. Maldito aquel que escoge las armas en contra del pueblo para aparentar estar al lado del pueblo con el objetivo de posicionar su carrera política hasta llegar a la presidencia. Ese sí es un maldito y tiene nombre propio. Ese sí. Ese que participó de manera directa o indirecta en la toma del palacio y en muchos atentados más. Ese sí es un maldito y no lo mandamos a decir con nadie. Lo decimos con todas sus letras y ojalá en mayúscula sostenida. Maldito aquel que pone sus intereses, los suyos, los individuales, por encima de los del país, para cazar una pelea con Estados Unidos. Maldito aquel que entre enero de 2024 y diciembre de 2024 recibió 54,000 colombianos deportados y esposados en el país. Y en enero de 2025, porque lo hizo un presidente diferente, ya no con Biden, sino con Trump, los devolvió para causar una tormenta política mientras ponía a los ciudadanos que él está en la obligación de defender en medio de la tormenta. Ese sí es un maldito. Oiga, conclusiones sobre el caso Benedetti y su aterrizaje como jefe de despacho del gobierno. Ya volvemos otra vez al Consejo de Ministros. Miren, el gobierno Petro consolida el reciclaje de fichas cuestionadas. Pasó de decir que cualquiera que oliera medianamente a corrupción lo iba a remover de su cargo, como removió a Laura Sarabia y Armando Benedetti en su momento, a reubicarlos en cargos mejores. Hoy tenemos disque Armando Benedetti como jefe de despacho. Y este es el mismo tipo que le está diciendo maldito a los congresistas y a los soldados del país. Benedetti pasa de ser un problema a un hombre de confianza en cuestión de meses. Pero además, cuando se conocieron esas grabaciones en las que trataba tan mal a Laura Sarabia, lo premiaron con la embajada en la FAO, le abrieron una embajada a su medida. La ética progresista demuestra ser puro discurso, señores, un discurso vacío. El clientelismo y la falta de transparencia siguen siendo la norma en la administración de Gustavo Petro, como lo era en las administraciones anteriores, pero resulta, pasa y acontece que el maldito que tenemos hoy en la presidencia llegó a la presidencia prometiendo acabar con todas esas prácticas que lo que está haciendo ahora es multiplicando. El Estado se convierte en un refugio para leales en desgracia, sin importar sus antecedentes.
Oiga, el progresismo latinoamericano con su retórica de cambio y justicia social no es más que una cortina de humo para encubrir sus propios vicios y excesos. Nombramientos como el de Benedetti y el de Laura Sarabia dejan claro que la verdadera intención de Gustavo Petro no es gobernar con principios, sino garantizarse impunidad y lealtades inquebrantables. Mientras el pueblo sufre las consecuencias, perdón, de una economía en declive y una administración ineficaz, la camarilla del poder sigue rotando entre puestos, asegurando que nada cambie salvo los nombres de los decretos. La meritocracia del progresismo no se mide en capacidades, sino en sumisión al líder. Así como estamos viendo hoy un consejo de ministros con unos ministros agachándole la cabeza al líder porque al líder se le ocurrió la grandiosa idea de transmitir el consejo por la televisión nacional para que sea solo él el que hable y nadie le pueda contrariar nada, porque lo dijo al principio, el que no esté de acuerdo con lo que se hace en el gobierno se va. Mientras tanto, aquí en el chat hay unos que llegan muy preocupados. Seguramente me van a mandar dinero para pagar la calefacción porque consideran que porque no me quito la chaqueta y no me quito el gorro, porque me gusta estar de chaqueta y gorro, entonces no tengo con qué pagar calefacción. Esos son los parásitos que defienden a Petro. Venga, pero continuemos aquí con los regaños. Pero no lo puede permitir la democracia. Entonces, que asesinen al joven, que asesinen al diferente. No, un ejército no está para eso. Un ejército está para defender la nación y el pueblo, ministro. Y entonces yo me he encontrado con una serie de hechos en estos últimos días mágicos que quise contestarle a Trump desde mi dignidad y al frente del mar, el mar que por primera vez conocí. De noche, porque no tenía sueño. Qué tontería. Y donde me mostraron la foto de los señores de Brasil esposados. Recibió 54,000 deportados por cuenta de Joe Biden en solo un año. 54,000. Y ahora resulta que le demostró la dignidad a Trump. Pero además, desde 1987 los Estados Unidos están deportando ciudadanos para Colombia y para cualquier país del mundo en las mismas condiciones. Esposados desde 1987, desde hace 38 años. 38 años en las mismas condiciones. Y viene este personaje a decir que por primera vez se acaba de enterar, ¿no? El mismo que siendo oposición decía que en su gobierno estas cosas no iban a pasar. Háganme el favor. Y inmediatamente reaccioné, como creo que deberías reaccionar cualquier hombre o mujer que sepa de las ideas de Bolívar y por qué estamos nosotros como Colombia, la República de Colombia aquí. El que piense que se cometió un gran error diplomático tal, es que no se lo llevó nunca a Bolívar ni lo entendió. Y entendió por qué somos independientes y soberanos y por qué nos rebelamos contra un rey y por qué vencimos el ejército más poderoso del mundo en nuestra tierra. Como los haitianos defendieron el ejército más poderoso del mundo en ese momento francés napoleónico que había derrotado a España en sus tierras. Se nos olvida la historia, no la estudiamos y perdemos nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser como república es la libertad y la democracia. Esa es nuestra razón de ser. Pero los 54,000 que deportó Biden, pues esos no importan. Porque los que importan son los que deportó Petro. Porque aquí no importan los deportados. Aquí lo que importa es el rifirrafe de Petro con Trump, porque como es Trump, entonces le va a dar exposición a Petro. Hace solamente un mes, bueno, ya 2 porque estamos en febrero, en diciembre, oiga, entre julio y diciembre de 2024, llegaron 35 vuelos, 35 vuelos con ciudadanos deportados, pero eso no importa. Oiga, y hablando de malditos, maldito el presidente que utilice a los deportados y que utilice a los líderes sociales asesinados como botín electoral para hacer campaña política. Utilizaron a los líderes sociales asesinados como botín electoral para hacer campaña en el año 2022 y les funcionó porque están ahí montados. Y ahora que están montados, ya los asesinatos de líderes sociales no importan.
dan lo mismo, dan igual. Oiga, se les olvidó contar. Se les olvidó contar. Entonces, como ya no pueden utilizar a los asesinatos de líderes sociales como botín electoral para hacer campaña, ahora van a utilizar a los deportados. No los utilizaron el año pasado, que llegaron 54,000. No, los están utilizando este año, cuando llegaron a duras penas 300 la semana pasada. Los devolvió y después sacó plata de donde supuestamente no hay, 2.100 millones de pesos para volver a traerlos. 2 días después llegó otro avión con gente esposada. Hoy llegó gente esposada desde Panamá porque fueron deportados. Y entonces aquí hay unos que los negros no se les pueden tocar hasta que tocan a Polo Polo. Y esa es la hipocresía. Y esto lo digo porque estoy leyendo aquí un comentario en el chat de gente muy estúpida que no tiene nada más para decir. O sea, estamos hablando de deportados, estamos hablando de asesinatos de líderes sociales y aquí parece que tuvieran sueños mojados con Polo Polo y los demás. Entonces dicen, maldito aquel que se enriquece con la política. Claro, maldito el presidente que se enriquece él, pero además se enriqueció su hijo, que ya confesó los delitos y está a punto de ir a juicio. Malditos también. Y este programa le debería cambiar el nombre para ponerle algo así como la definición de lo que es un maldito, según la hipocresía de este señor que van a escuchar a continuación. Y vuelvo al tema. El ejército entonces quiere el tiempo, insinúa que la oficialidad del ejército está brava con el presidente porque se me fue un trino. Mal hecho, casi nunca me había pasado, pero me pasó. Entonces leamos la carrera de acontecimientos e interpretémosla. Entonces Petro está en sus sanos sentidos y se arrodilla a Trump, ¿no, ministra Laura? Si nos arrodillamos, perdimos el sentido de la nación y del pueblo y de su dignidad. Es decir, estamos diciendo históricamente que invitamos al rey y que fue un error haberlo sacado de aquí. Un error ser república soberana. Y no, o por lo menos me tienen que matar a mí primero. No, este gobierno no se arrodilla. Sigue un principio internacional que yo lo he tratado de agenciar cada vez que hablo en cualquier espacio internacional. Es la vida, la política internacional de Colombia, porque Colombia es el corazón del mundo y por tanto debe ser una potencia mundial de la vida. Esa consigna no es porque estamos borrachos o locos o drogados o no sé qué, como nos acusan, porque la esencia de Colombia, potencia mundial de la vida. Y entonces nos arrodillamos ante el petróleo, ante el poder del petróleo, no nos damos cuenta de lo que somos, se nos olvidó Bolívar, que creyó que esto iba a ser una gran potencia más allá de Colombia, precisamente porque éramos exuberantes, y nos arrodillamos. Yo no me arrodillo. Si somos los defensores de la vida en Colombia, y Colombia se vuelve la defensora de la vida en el mundo, y para eso hicimos la... Vamos a leerle a Colombia y a los demás que nos ven que este personaje sí se arrodilla. Oiga, pero es que no le pega a una. No le pega a una. Comunicado de la Casa Blanca, Washington, 26 de enero de 2025. Declaración del secretario de prensa. Abro comillas. El gobierno de Colombia ha aceptado todas las condiciones del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia que sean devueltos desde los Estados Unidos, incluidos aquellos transportados en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Con base en este acuerdo, los aranceles y sanciones completamente redactados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional se mantendrán en reserva y no serán firmados, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visa emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza permanecerán en vigor hasta que el primer avión con deportados colombianos sea exitosamente retornado. Los acontecimientos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado. El presidente Trump continuará protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo
cooperen plenamente en la aceptación de la deportación de sus ciudadanos que estén ilegalmente presentes en los Estados Unidos. Esto por encima de lo que digan las bodegas de Petro y el mismo Petro, que aquí en un consejo de ministros muy descafeinado está diciendo que él no se arrodilla ante los Estados Unidos. Pues ya lo hizo. Se demoró horas entre el tiempo que transcurrió cuando devolvió a los aviones con deportados y se arrodilló. Horas entre los dos sucesos. Esto, todo lo que acabo de leer, por encima de lo que ustedes van a escuchar a continuación. Lo difícil es coger a Gustavo Petro en una verdad. Cogerlo en una mentira es muy fácil. La COP16, no para presentar modelaje y ficciones y teatro, sino para presentar a Colombia ante la humanidad, no solo para que vengan de turistas, sino para que se sepa cuál es el mensaje central de Colombia. Y entonces aquí tenemos que definirlo. Es primero en la vida la mercancía que la persona, ministro Reyes. ¿De qué dice ahí? Ponga ahí, porque estoy hablando ahí, préndale ahí el micrófono, no es decir que nos lo censuraron. Prenda el micrófono, usted que es economista, doctor en economía. No, pues presidente, obviamente el valor de la persona está muy por encima del valor de la mercancía, digamos, mal en tratar a las personas o a su trabajo como mercancía cualquiera. Eso es fácil. Entonces, ministro de Hacienda, usted que estudió en la Universidad de Economía. No, pues tan maricas, digan que no y verán. Si es que los están transmitiendo en vivo, oiga, por la televisión nacional. No, pues atrévanse a decir que no. Esto de verdad que es una obra de teatro muy hueputa. Cuénteme si existe algo que se pueda llamar valor y precio de la persona. No, las personas no tienen precios porque no son mercancías. Algunos congéneres suyos norteamericanos creen que sí hay un precio de mercado de la vida para atacar la crisis, para decir que no se haga nada en la crisis climática. Y ya tienen teoría y se han vuelto unos. Nordhaus se volvió premio Nobel, completamente equivocado. La persona no tiene precio de mercado. Y todas las mercancías que sí tienen precio de mercado, que es diferente a valor, ¿cierto? Repito, la economía política, el precio de mercado es el símbolo en dinero, el valor es el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía, por tanto puede ser disímil. Pues entonces, ¿cómo así que privilegian la mercancía a la persona en las relaciones internacionales? Eso es privilegiar la cosa sobre la vida. Y nosotros estamos planteando lo contrario. Es primero la persona que la mercancía que la persona. Presidente, ¿Cierto? presidente, hay un problema, es que aquí en Colombia también tratan a la gente como mercancía, el sistema de salud. Pues es que es el esclavismo. Exacto. El esclavismo es lo que enseñó Habló que Bolívar. se podía traer a la fuerza una persona. El esclavismo existía antes de África. Meterla, obligarla a trabajar gratis en condición de esclavo todos los días. Yo le preguntaría a ustedes y al pueblo de Colombia, ¿queremos ser esclavos? Y eso es lo que se definía con el tema de Trump, que se está definiendo. Y yo creo que América Latina debe, en vez de defender la mercancía, que sigue después, antes que nada debe defender la persona. Lo primero es que el latinoamericano no llega preso, después discutimos aranceles. No al contrario. El Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía. Él cree que somos como él. Ojo, nosotros somos diferentes, no somos él. Podemos entendernos, sí, yo no estoy diciendo que no, pero tiene que entender la diferencia. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Primero llegan sin esposas, después hablamos de negocios, no al contrario. Y eso tiene que definirlo bien en este caso. Pero no dijo lo mismo el año pasado, cuando durante 2024 llegaron 57,000 colombianos esposados. Escuchen bien las cifras, 57,000 esposados por cuenta del presidente Joe Biden, ese sí de la corriente por lo menos de Gustavo Petro. Bueno, yo no voy a decir que amigo de Petro porque ya quisiera ser Gustavo Petro amigo de Joe Biden, no, amigo no, pero por lo menos sí un gobierno con el que se entendía. Uno con el que se entendía. Entonces, hace 2 meses los deportados, esposados y amarrados no importaban. Pero tampoco hace 30 años, porque es que el estatuto de deportación o la ley de deportación existe desde 1987 y milagrosamente empezó a importar ahora, justo un año antes de elecciones. Un año antes de elecciones. Vamos a seguir aquí, vamos a escuchar otro rato sobre este consejo y seguimos a las demás noticias del día. Qué pena, pero pues es que no, nadie en el país contaba con esto y tocó pues transmitirlo. Caso Laura, en nuestra política internacional, porque la Cancillería es la que se encarga del asunto, con el presidente, que es el jefe de Relaciones Exteriores, según la Constitución. La Constitución dice que el presidente es el jefe de la Relación Exterior de Colombia. Pues es el jefe de Estado. Al interior de Colombia, muchos políticos tradicionales en diferentes instituciones creen, anacrónicamente, que el jefe del gobierno no es el jefe de Estado.
Y el jefe de Estado se proyecta como tal, precisamente, entre otras, en las relaciones internacionales de Colombia. Representa al pueblo de Colombia, no a su gobierno solamente. Entonces aquí, ministro de Defensa, vamos hacia el ejército y hacia el impasse que el tiempo voltea al contrario. Porque si yo mando un trino, que era un mensaje, es el presidente el que está enviando el mensaje al ejército, ¿o no? Lo cual un periodista inteligente sacaría deducciones. Al presidente le llega información que no le llega al ejército, ¿cierto? O sea que el presidente ya de entrada ya está diciendo que todos los periodistas que entendieron lo que todos entendimos, que el presidente estaba revelando información secreta, no son inteligentes. O sea, aparte de todo, ¿quién se cree este señor para determinar quién sí y quién no es inteligente? ¿Sí ven para dónde vamos? ¿Quién se cree? O sea, ¿con base en qué está determinando ya que todos los que lo malinterpretaron no son inteligentes? Así es como se van viendo las falacias de este señor, que por supuesto hay un 30% de la población del país, por eso no se asusten si ven gente en los comentarios de bodegas respaldándolo, y no necesariamente bodegas. Hay muchos que en su sano juicio respaldan estos adefesios. Ese es el 30% del país, es el AMPA, el lumpen del país. Eso está claro, siempre lo han tenido. Pero para llegar a la presidencia necesitaron más de ese 30%. Por supuesto y por fortuna es un porcentaje adicional que hoy ya no tienen. Porque si esto es lo que tenemos, a un presidente que regaña a sus ministros en público solo para figurar él, y que además gradúa a todos los periodistas que lo entendieron de una forma de la que según él no quiso, pero porque sabe que violó la ley, de brutos, pues entonces, ¿qué más se puede esperar? Pero pues claro, si nos devolvemos 40 años en la historia, pues este tipo estaba por allá en el monte, perteneciendo a un grupo al margen de la ley. Entonces, al contrario, antes deberíamos admirarlo por haber logrado salir adelante. Esto ya es mucho cuento, salir del monte a presidir el ejecutivo, pues ya ahí yo creo que hay algún logro tiene que haber. Yo sí, en ese sentido sí me alegro que una persona tenga que salir de la indigencia en la que estaba hace 40 años por allá en las montañas de Colombia, cargando fusiles, a estar hoy dirigiendo el ejecutivo, pues yo creo que ahí se ve un poco de progreso en nuestra sociedad. Y que el presidente manda al ejército porque implica una acción militar inmediata, ministro. Inmediata. Y entonces, si las informaciones que tenemos es que nuestra estrategia con Venezuela, política internacional, funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela porque consideran que es valioso una relación diplomática sana con Colombia. Claro, puede discutirse las elecciones que nosotros no hemos reconocido. Entonces, ¿qué pasó? Pues acaban de ver a Trump. Las diferencias de régimen no deben llevar al rompimiento diplomático. Bastante desgracia le pasó a Colombia y generó toda esta migración, porque fue Colombia, no los Estados Unidos, fue el señor Duque cerrando la frontera, terminó un problema mundial como un boomerang que ahora trata de resolverse en los Estados Unidos, que le llegan a los venezolanos que ellos mismos ayudaron a bloquear, con represión, con violencia y con indignidad. Entonces, ministro, si el Estado venezolano y su ejército hoy, no digo antes, están cumpliendo con el compromiso que hizo con usted de hacer una operación como Martillo, que saque los campamentos del ELN muy cómodos en Venezuela y entren a Colombia, el ejército de Colombia debe responder, porque es el momento. Los datos con coordenadas dentro del territorio colombiano, uno de los cuales se me escapó, que es un mortero del ELN, pero hemos enviado exactamente de la misma manera, en eso estaba yo, los datos de campamentos del ELN, los sitios por donde entran a Colombia, no es de inteligencia militar, porque si no hubiera sido así, al revés, el mensaje electrónico era el ejército avisándome a mí. El ejército no tiene que avisarme a mí dónde está el ELN, tienes que actuar, no avisarme. El ejército sabe en qué condiciones debe actuar, ya lo hemos discutido previamente. Entonces soy yo el que le envía los mensajes al ejército, aquí los tengo. Y no es Venezuela el que me da un informe de inteligencia, porque sería espionaje. Es el campesinado de Colombia, lo que no entendió el tiempo, Laura. El periodista, que no vamos a saber el nombre, no me interesa, porque sabe ser libre, pero se equivocó. Y el mensaje es chueco y muy chueco, porque si soy yo el que envía la información. Otra vez, todos los que piensan, esto es para que empecemos a conocer las estrategias de comunicación
de este parásito que nos gobierna, porque no merece otro nombre. Y a los que no les gusta que yo les diga parásito, pues yo lo único que estoy haciendo es lo mismo que hacía la oposición de antes, que es ponerle apodos a los presidentes. Aquí pasamos de Porky al parásito, pues no hay mucha diferencia, ya ustedes entenderán. Le decían Porky al anterior con mucho orgullo y mucha felicidad, pues aquí podemos decirle parásito por no decirle cosas peores que sin duda se merece. Pero aquí el mensaje que nos está dejando el presidente de la República es que todo el que piense diferente a él se equivocó. Todo el que piense diferente a él se equivoca. Pero él no se equivoca nombrando a Armando Benedetti jefe de despacho. No. Él no se equivoca. Porque Armando Benedetti es la lumbrera. Es el ejemplo de colombiano. Es el colombiano ejemplar. Oiga, pero ¿cómo no lo habíamos entendido antes? ¿Cómo no habíamos entendido que el ejemplo a seguir es Armando Benedetti? Entonces todos se equivocan, menos el rey. Ahí se los presento, señores. Al ejército, ¿quién me la envía a mí? Campesinos y campesinas colombianos, que como han hecho en estos 2 siglos y antes de vía republicana, luchan contra el opresor. Y en el Catatumbo, el opresor se llama ELN. ¿Por qué? Porque ensució su bandera. Ya no es libertad o muerte, como decían los anarquistas, rojinegro. Es de los fascistas. El que mata al pueblo ya cae bajo el designio de Bolívar. Lo puse en un trino. Maldito el soldado que ponga el arma contra su pueblo. Pues el ELN lo está haciendo. Está matando a su pueblo. Por cualquier razón que sea, que no es más que controlar el mercado de la cocaína en el Catatumbo, el más cercano a los Estados Unidos, el que destruye a Haití y nos destruye a venezolanos y a colombianos. Y eso explica ese titular. Entonces el titular, en vez de hacer el análisis correcto, el periodista lo pone al revés, tratar de que el ejército le dé un golpe de estado al presidente, porque hay una sensación de malestar. ¿Cómo puede haber una sensación de malestar si la información la entregó el presidente al ejército? Pues debería haber un agradecimiento. Y el presidente está agradecido con quienes me lo dan, que son campesinos que usan esto, porque están conectados, buscan dónde conectarse, que es otro. No. El presidente reveló información que no podía revelar. Él puede poner la información como ustedes la quieran poner. Puede jugar con la semántica como él quiera jugar. Pero aquí la realidad es una. El presidente reveló información que no debía revelar. Y si cometió un ilícito, pues ya las entidades encargadas tendrán que definirlo. Pero como el presidente solo lo puede investigar la comisión de acusaciones, y esa comisión de acusaciones es más petrista que Petro, pues aquí quedaremos esperando. La ventaja es que recuerden que le queda un diciembre a este parásito en la Casa de Nariño. Un diciembre solamente. Eso sí es motivo de celebración. Incumplimiento del gobierno que se llama conectividad. Y saben de la guerra, porque los campesinos en 2 siglos han aprendido una y otra vez de cómo se hace la guerra, porque se lo enseñan los oligarcas. Y entonces aquí saben cómo hacer la guerra. Entonces no le dicen al alcalde, no le dicen al funcionario del gobierno que esté por ahí. Buscan la manera de que directamente le llegue al presidente la información, porque saben que no se está actuando en el territorio, ministro. Que tenemos una ficción. Y hay que decirlo de frente al pueblo. Porque logramos mover una fuerza militar que hace su tarea, pero la otra recoge la información y no tengo informe de qué pasó. No puede haber connivencia entre funcionarios de la Fuerza Pública de Colombia y la mafia, porque el ELN hoy es una mafia. Yo les decía desde hace tiempos, y se les daba rabia, ¿cuál es su camino? ¿El padre Camilo Torres Restrepo, que ofreció su vida al pueblo como Jesús, o Pablo Escobar? Ya no lo dijeron. De frente y con grosería, escogieron el camino de Pablo Escobar. Y nosotros no negociamos sino hasta que dejen el camino de Pablo Escobar. Y ya están matando como Pablo Escobar. Y sus fusiles ya se usan como los usaba Pablo Escobar. No son fusiles revolucionarios, para nada. Y el pueblo entonces se rebela. Y ese pueblo que se rebela busca a su presidente porque por él votó mayoritariamente. Y el presidente le envía al ejército y espera que el ejército sea el ejército de Bolívar y no de la oligarquía, menos de la mafia. Y ese ejército debe responder porque tenía la información a tiempo. Y la seguirá teniendo. Pero ¿cuál? Las acciones contra el ELN. ¿Dónde están? Tienen que darse. Y si hay funcionarios allí comprometidos por negocios con el ELN, porque ya no es el enemigo de antes ideológico, como lo vimos nosotros, de la oligarquía,
enemigos número uno, nos dijeron, que buscábamos un proyecto democrático y democracia lo contrario a la oligarquía. Entonces hay sociedad en los negocios. No es el enemigo, es el socio. Y la orden se diluye. Y como la mayoría de generales, oficiales y soldados quieren ser dignos, entonces hay que lograr que el objetivo se cumpla. Un ejército que saque al ELN como ordenó el presidente del Catatumbo. Del Catatumbo. Si ellos pudieron sacar el Frente 33, al que estoy invitando. Yo quiero pausar aquí la alocución presidencial, que es un consejo de ministros. Está transmitiendo el consejo de ministros para garantizar que ninguno de los ministros le va a decir nada. Miren ustedes el cuadro que estamos viendo aquí en YouTube. Tenemos a Gustavo Petro, luego a Armando Benedetti. ¿Qué sienten ustedes al ver a Armando Benedetti ahí ocupando uno de los cargos más importantes del Ejecutivo? ¿Cuántos secretos le tiene Armando Benedetti a Gustavo Petro para que Benedetti haga con Petro lo que a Benedetti se le antoje? Vamos a dejarlo ahí mientras nos trasladamos a la segunda noticia del día. La Corte Constitucional, con su ya habitual lentitud burocrática y su obstinación garantista, se erige como un obstáculo para la seguridad de la nación. Así lo titulan algunos medios. A mí, en cambio, me encanta lo que estamos viendo de cuenta de la Corte. Y les voy a leer la nota completa. Funcionarios de Cancillería llegarán a Miami a apoyar atención consular y de deportados. Bueno, pero esa no es la nota. La nota que les quiero leer es esta, que se titula Lo que pide la Corte a las fuerzas militares, UNP y Minhacienda para avalar estado de conmoción en Catatumbo. La Corte Constitucional pidió que en un término de 3 días remitan al alto tribunal unos requerimientos que serán objeto de estudios sobre el estado de conmoción interior que decretó el gobierno. Les dijimos que habíamos quedado en manos de la Corte para la dictadura de 90 días de Gustavo Petro. Y le digo dictadura de 90 días de Gustavo Petro porque cuando los gobiernos anteriores decretaban conmoción interior, pues él decía que esa era una forma muy disimulada de entrar en dictadura. Ahora que lo está decretando el presidente de turno, pues no tiene por qué ser diferente. Sigue siendo una forma muy disimulada para entrar en dictadura. Yo estaba de acuerdo con el senador Petro cuando él decía que si un presidente tenía que acudir al decreto de conmoción interior, pues era porque quería una dictadura enclosetada. Y sigo estando de acuerdo con eso. Cuando Duque lo intentó, estuve de acuerdo con el senador Gustavo Petro, me parecía que no eran las formas. Y ahora que Petro no lo intentó, sino que lo hizo, y estamos en manos de la Corte, pues no, las cosas no han cambiado. Me sigue pareciendo que un presidente que decrete una conmoción interior cuando además no es necesario, cuando además fue negligente y no actuó cuando la Defensoría del Pueblo se lo advirtió, pues sigue siendo un presidente que quiere dárselas de dictador de manera temporal, en este caso por 90 días. La información que solicita la Corte Constitucional para que se integre como prueba al interior de la revisión de constitucionalidad del decreto legislativo 0062 del 24 de enero de 2025, por medio del cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, busca compilar información de los entes territoriales, militares, policivos, como de Hacienda y Tesoro para constatar, las medidas que el Estado adoptó o pudo adoptar antes de decretar un estado de conmoción interior. Esto por cuanto se trata de un estado de excepción. En este sentido, el alto tribunal le pidió al Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que informen sobre las acciones que dentro del escalamiento del conflicto en las zonas específicas, cada autoridad, tanto militar como civil, adoptó antes de la expedición del decreto de conmoción y desde el 2022, esto para demostrar si en efecto existieron cambios dramáticos que no pudieron ser contenidos por el desarrollo común de la fuerza e inteligencia militar en esas zonas de conflicto. Además, la Corte pide referenciar también los poderes que desde 2022 cada fuerza en específica tiene en el territorio nacional,
como la fuerza violenta o el aumento de tropas de la guerrilla del ELN. Por otro lado, la Corte Constitucional instó a los entes territoriales que brinden información acerca del aumento de proceso de desplazamiento forzado por cuenta del ELN o afines a partir de 2022, la cuantificación de las víctimas, entre otras, para demostrar si existió o no falta de capacidad premeditada del Estado para entender dicha emergencia. Es decir, la capacidad de respuesta institucional desde los entes territoriales para constatar si tuvo la capacidad de advertir e intentar mitigar dicha situación, incluyéndose además las alertas tempranas que pudo emitir la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, en cuanto al tema fiscal, la Corte le pidió al Ministerio de Hacienda que especifique cuáles figuras tiene el gobierno para incrementar, modificar o redireccionar, recursos del presupuesto general de la nación para atender crisis humanitarias o escaladas de violencia en el territorio, y ver si se intentó ejercer dichas atribuciones para fortalecer la estrategia y fuerza militar, como en general para atacar desde todas las perspectivas la crisis antes de la declaratoria del estado de excepción. La Corte Constitucional busca recopilar la suficiente información de las entidades para lograr determinar si la medida adoptada por el Poder Ejecutivo sí es meritoria a un estado de conmoción interior o si por el contrario corresponden a circunstancias que podían o pueden superarse con el ejercicio legítimo del Estado y de sus atribuciones al margen de la declaratoria de esa excepción. En ese sentido, luego de recibidas las pruebas, la Corte deberá estudiar dentro de un control de constitucionalidad si el decreto legislativo expedido cumple, primero, los requisitos formales, segundo, y los requisitos materiales dentro de los que se destacan A, presupuesto fáctico, o sea, contexto, B, presupuesto valorativo y C, presupuesto de suficiencia. Pues en caso de no ser exitoso, se puede declarar la me emocioné tanto que me enredé para leer la palabra, la inconstitucionalidad del acto al no satisfacerse dichas exigencias y quedaría sin piso el estado de conmoción interior. Vuelvo y les repito, señores, estamos en manos de la Corte. Estamos en manos de la Corte para ver si sí es legal o no el estado de conmoción interior. O, en palabras del senador Petro, la dictadura temporal que quiere instalar el presidente de la República en ejercicio. Es decir, el senador Petro estaría muy enojado con el presidente Petro por lo que está pasando en el país. Ahora sí, y luego de haber leído esta noticia, 5 conclusiones. La Corte Constitucional, a juicio de algunos, entorpece la respuesta del estado de conmoción ante el terrorismo, pero a juicio de muchos es nuestro polo a tierra, señores. Por fortuna, la Corte sigue mostrando que las instituciones en Colombia son fuertes, aún después de 3 años de desgobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Petro actúa tarde y con medidas insuficientes. El progresismo prefiere la burocracia y el garantismo antes que la seguridad nacional. Por eso no hizo nada cuando la Defensoría del Pueblo lo advirtió. La inacción del Estado ha permitido el fortalecimiento del ELN en el Catatumbo. Y el estado de conmoción no debe depender de tecnicismos, sino de la urgencia del conflicto cuando realmente no habían hechos sobrevinientes. En este caso teníamos hechos sobrevinientes. También se conoció un informe de las fuerzas militares que confirma lo que ya era evidente. El crimen organizado ha convertido la frontera colombo-venezolana en su feudo y las instituciones progresistas en su complacencia ideológica han permitido que esto suceda. Que un banco extranjero haya facilitado la financiación de grupos terroristas con transacciones multimillonarias sin ser detectado durante años es prueba de la descomposición total del Estado. Permítame un segundo porque TikTok me está pidiendo que confirme que no soy un robot. Pero no se trata solo de negligencia financiera. El progresismo, con su discurso hipócrita de paz y reconciliación, ha abandonado deliberadamente el control del territorio.
El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el secuestro prosperan con total impunidad en Colombia, mientras el gobierno sigue ocupado en propaganda ideológica, como pueden ver ustedes con este Consejo de Ministros que estamos escuchando en vivo y en directo. La frontera es tierra de nadie, controlada por criminales con respaldo tácito de quienes desde el poder fingen ignorancia, como Gustavo Petro, que ahora resulta que no sabía que los ciudadanos deportados de Estados Unidos llegaban esposados. La debilidad del Estado es una elección política y Colombia está pagando ese precio. Un precio ya de por sí muy costoso. Esta es mi opinión a la noticia o a la nota que salió hace poco, justamente hoy, titulada en forma de pregunta: ¿Banco canadiense facilitó finanzas de grupos ilegales en frontera venezolana? Eso por un informe de las fuerzas militares. Vamos a leer a ver qué nos dice. Un documento de inteligencia que responde una serie de preguntas del ministro de Defensa deja ver que habrían movido billones de pesos de rentas criminales a través de cajeros de banco canadiense. De acuerdo con el documento de inteligencia conocido por Blue Radio, en respuesta a un cuestionario del ministro de Defensa Iván Velázquez, es posible que los dineros productos de narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrollan a ambos lados de la frontera colombo-venezolano esté propiciando la circulación de ese dinero ilegal a través de inversiones en sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta el financiero, facilitando el lavado de activos y el financiamiento del ELN y las disidencias de las FARC. Incluso indica que, como posible evidencia de lo anterior, está el caso del banco canadiense TD Bank, que de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, alcanzó a poner en operación 2 cajeros electrónicos en Cúcuta, omitiendo señales de alerta por el alto flujo de retiros, con lo cual permitió transferir entre enero de 2028 y abril de 2024, nótese que coge 2 gobiernos, más de 670 millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente 2 billones de pesos en más de 676,000 retiros. Por eso, este banco tuvo que pagar una multa de 3,000 millones de dólares. Esto es muy grave, señores. Este dinero, según el documento, provendría de actividades generadoras de ingresos ilegales para los grupos armados, organizados, que hacen presencia en norte de Santander, como extorsión y el secuestro a palmicultores, ganaderos, comerciantes y sector petrolero, entre otros. Incluso, el contrabando es otra fuente de finanzas ilícitas para los grupos que delinquen a lo largo de los pasos fronterizos, usados también para el tráfico de combustibles y mercancías en general, entre alimentos, licores, textiles y electrodomésticos. Esos pasos que agregan las fuerzas militares en el informe para el ministro de Defensa, casi siempre son los mismos que se utilizan para el tráfico de drogas e insumos para su procesamiento, teniendo en cuenta la limitada capacidad de controles aduaneros. La minería ilegal de carbón practicada por los criminales en algunos municipios del departamento también genera ingresos a los grupos armados organizados. Además, dice el informe que es posible que ingresen de forma ilegal oro y dineros de la explotación acuífera del arco minero de la Orinoquía en Venezuela, actividades auspiciadas por el ELN y las disidencias de las FARC, utilizadas también como mecanismo de control territorial y social. Esos dineros, producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrollan en ambos lados de la frontera, sumado al alto flujo comercial adelantado en Cúcuta, más la escasez de controles e informalidad, está propiciando la circulación de esas rentas criminales a través de inversiones en algunos sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta el financiero, facilitando el lavado de activos y el financiamiento criminal, plata que habrían movido los criminales en las transacciones que se habrían hecho entonces desde el banco canadiense. Y aquí podemos ver en pantalla el informe del Ministerio de Defensa, ¿cierto? Que no es lo mismo, o sea, no estamos leyendo una nota de prensa, estamos leyendo lo que se deriva de un informe oficial del Ministerio de Defensa, para los que ya saben, pues, que llegan las bodegas ahí con ataques ad hominem, atacando al mensajero
y no atacando al mensaje. Y con ustedes volvemos entonces al Consejo de Ministros, aquí Gustavo Petro, seguido de Armando Benedetti, el nuevo jefe de despacho. El mismo que hace un día estaba atacando a la periodista Darcy Quinn porque fue la que le dio la primicia al país de que Armando Benedetti iba a ser el nuevo jefe de despacho de la Casa de Nariño. Y él la trató de mentirosa, que no sabían sino que ya no podía descansar ni un fin de semana, que no sabían sino inventarse cosas. Y ahí lo tenemos, nuevo jefe de despacho, el señor Armando Benedetti, como ya lo había anticipado la periodista Darcy Quinn, a quien tratan mal y a quien persiguen, porque a juicio de muchos no es periodista, pero pues, ¿qué vamos a hacer si hay que concedérsela? Tenía razón Darcy Quinn y Armando Benedetti sería el nuevo jefe de despacho de la Casa de Nariño. Hacer la paz, a ver si podemos hacer la paz con alguien. Entonces, el ejército puede sacar el en el territorio porque ya no tienen pueblo. El pueblo está con nosotros. Y el que tenga el pueblo, gana la guerra. Pues un general lo decía, Landazabal, muy poco amigo de nosotros. Y puedo seguir, compañeros y compañeras. Transporte 11, 61%, ministra. Se parece lo más cumplido, pero vuelvo a insistir. Nosotros dijimos en el programa de gobierno que primero es el camino campesino. Segundo es la carretera para la paz. ¿Cierto? Tercero es las vías férreas, los tranvías en las ciudades, los metros de verdad, no los de mentiras. Y la red nacional férrea. Y de últimas, lo que hicieron los gobiernos anteriores. Está mal hecho. Las concesiones de grandes peajes, de grandes número de carriles, pero que solo sacan a Medellín y a Bogotá, ni siquiera a las fronteras, sino a donde puedan importar. Entonces, lo que se ha hecho en el Ministerio de Transporte es al revés. Han bloqueado los estudios de ferrocarriles. Acabo de recibir al gobernador de Cundinamarca, ministra. Y lo que hicimos en Bogotá Humana, que fue hacer los estudios de los tranvías en Bogotá, porque las empresas que se le midieron en las APPs querían hacerlos, pero Peñalosa no quiere trenes, quiere buses diésel, porque es un negocio. Él dice que no es un negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá, que tiene atrasada la ciudad y no la deja avanzar. Pues el ministro, nosotros trazamos los estudios desde el centro de Bogotá hasta los municipios de la Sabana, para conservar la Sabana y no comuna urbana. No es una Bogotá que extienda sus fronteras. Por hacerlo se quedó sin agua. Ese es el fruto del peñalosismo que la ciudad misma electoralmente ha defendido. Por eso no quiere trenes, porque el tren conserva la Sabana de Bogotá, porque tiene estación fija y no para en cualquier lugar. Luego lo que importa es urbanizar donde está la estación y no toda la Sabana. Esos proyectos hoy, fíjese usted, existen. Peñalosa dijo, no dejamos nada, no sé qué. Pues están en factibilidad. Está el tren de Occidente, que los petroleros no han querido dejarlo hacer, porque obviamente es eléctrico, ministro de Minas, y entonces el tubo que pasa por el tren, que nunca debieron poner un tubo de gasolina por debajo de las líneas férreas, pues se volvió obstáculo para el tranvía Occidente. Y en el norte, la tranvía Zipaquirá, que está bien pensado prolongar esa red hasta el Carare, porque es el tren de Bogotá, que lo comunicaría al mar y al mundo, a Bogotá. Entonces, no, que no hay estudios, que no hay estudios, que no hay estudios. Ustedes echan aquí carreta, pero no avanzan, no está en el presupuesto. Acuérdese de Santos, el amor está en el presupuesto, que es de israelí, un gran político europeo de derechas. Pues, ministra, el gobernador de Cundinamarca tiene los estudios en factibilidad. O sea, el sabotaje del interior de mi gobierno, de los funcionarios peñalosistas, que son los mismos de Bogotá, porque cambian de puesto, y les sirven esos unos empresarios privados, que son los dueños de las concesiones y los dueños de los buses, pues querían que nosotros no desarrolláramos eso, pero el gobernador de Cundinamarca tiene el estudio del cable de Soacha, plan nuestro, promesa nuestra, de hacer el tranvía hasta Zipaquirá y de obviamente hacer el tranvía hasta Occidente, porque el gobernador siguiente que estaba con Peñalosa le compró al tranvía que estaba negociando con nosotros, un tranvía poderoso que llegara hasta el centro de la ciudad, y Peñalosa lo saboteó, pues le compró el estudio a la empresa que estaba haciendo el estudio, como la ley permite. Entonces existen hoy en estado de factibilidad. Yo quiero que, como la factibilidad permite licitar, ministro de Hacienda. Bueno, muy bien. Y así es como el señor Gustavo Petro transmite ahora el Consejo de Ministros por la televisión nacional para regañar a sus ministros en público, para decir que el único que hace las cosas bien es él y que todos los que pensemos diferente a él estamos equivocados. De nosotros depende, señores, si en 2026 le damos a dar continuidad a que el AMPA nos siga gobernando o si en 2026 vamos a promover un verdadero cambio. De nosotros depende, porque yo no creo que al menos las mayorías vayamos a querer que esto se perpetúe y esto continúe.
Vamos a terminar con esta noticia: el poder del ELN y disidencias en el Catatumbo. Integrantes y presencia según inteligencia. La respuesta a una serie de preguntas hechas por el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la evolución del ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Un documento conocido por Blue Radio en respuesta a una serie de preguntas hechas por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, muestra la evolución en integrantes y presencia en veredas que han tenido el ELN y las disidencias de las FARC en los últimos años, con base en un documento de inteligencia que se utiliza para evaluar las capacidades de los grupos criminales que representan una amenaza a la seguridad nacional de Colombia. A la solicitud de información de los últimos 7 informes de inteligencia sobre todos los grupos armados organizados presentes en el departamento de Norte de Santander, desagregando la presencia de estos en los 11 municipios del Catatumbo y la evaluación en el número de sus hombres y veredas de presencia, el documento resalta que entre el ACAM 38 y el ACAM 43, el ELN ha pasado de tener 1.671 integrantes a 1.946, mientras que las disidencias de las FARC pasaron de tener 195 a 285. Sin embargo, según fuentes de información y de inteligencia, este número pudo haber incrementado incluso aún más en las primeras 4 semanas de 2025, si se tiene en cuenta que hubo una posible movilización de delincuentes desde otras zonas del país, como el departamento de Arauca, el Catatumbo, para recrudecer los enfrentamientos y la violencia entre el ELN. Me disculpan. Y las disidencias, el ELN y las disidencias, perdón. El informe deja ver también que las confrontaciones entre estos dos grupos terroristas tuvieron inicio a comienzos de este año, si se tiene en cuenta que desde 2022 a 2024 no se registraron confrontaciones armadas entre el ELN y las disidencias, ya que en ese periodo de tiempo se observa una coexistencia criminal. Sobre información de inteligencia relacionada con los mecanismos, actividades de financiación de estos los grupos terroristas, el informe enviado al ministro de Defensa destaca que en este departamento las principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros, el contrabando, el secuestro y la extorsión a todos los gremios económicos como palmicultores, ganaderos, comerciantes y sector petrolero, así como a los actores ilegales en ambos lados de la frontera. Señores, la crisis institucional y de seguridad es latente. El informe de inteligencia confirma la realidad que el progresismo y el gobierno se niega a aceptar. El terrorismo avanza sin freno, mientras el gobierno se ahoga en su propia inacción. Y Petro cree que haciendo consejos de ministros en vivo y en directo nos va a cambiar la percepción que tenemos de él. Oiga, en solo unos años, el ELN y las disidencias, de las FARC han fortalecido su presencia en el Catatumbo, expandiendo su dominio territorial y aumentando sus filas. Y ya sabemos que en gobiernos anteriores pasó lo mismo, pero hay una diferencia muy grande. Ningún presidente llegó prometiendo en campaña que en solo 3 meses iba a acabar con el ELN. Solo Petro se atrevió a tanto. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Negociaciones fallidas, promesas incumplidas, treguas unilaterales y un discurso de paz total que solo ha servido para darles más tiempo y recursos a los criminales. Mientras los grupos terroristas se financian con narcotráfico, extorsión y secuestro, el gobierno sigue atrapado en su ceguera ideológica, incapaz de reconocer que su política ha sido un absoluto fracaso, y peleando ahora con el nuevo enemigo único que se llama Donald Trump. Colombia no necesita mesas de diálogos con delincuentes, necesita un Estado fuerte que retome el control del territorio. Pero con este gobierno, la rendición parece ser la única estrategia. Con eso quería terminar el programa de hoy, hablando pues de las noticias que tenemos para el día de hoy. Sí, veo que se nos tomaron el chat de YouTube, no importa, eso está muy bien, eso está, me parece maravilloso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver aquí, a ver si vemos algo que tenía pendiente.
un Sí, un video sobre alguien que no les gusta que les mostremos, pero pues yo qué hago si a veces nos toca. Vamos a ver aquí un momentico, Daniel Briseño. Acaba de decir una mentira. No, 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 Acaba de solamente decir le que estoy yo no dije preguntando. nada. No, Que... le estaba- No, no, le no, no. pregunté, le Pero dije es que que está si grabado había aquí. hecho algo. Está grabado aquí. Sí, sí, Está- es que el ejercicio periodístico que usted acaba de hacer acaba de decir una mentira. No, 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 Acaba de solamente decir le que estoy yo no dije preguntando. nada. No, Que... le estaba- No, no, le no, no. pregunté, le Pero dije es que que está si grabado había hecho aquí. algo. Está grabado aquí. Sí, 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 Usted por acaba eso. de afirmar que Yo no yo afirmaba como... nada, le he No, preguntado. no, no. Usted lo afirmó, dijo. Entonces, ¿por qué desde la mayoría ciudadana usted no dijo No, nada no, con... pero entonces también como ciudadano, ¿por qué no haber dicho nada con el tema de centros poblados donde se desaparecieron, entre comillas, 70.000 millones de pesos que iban destinados a computadores para los niños? Eso fue un robo. Claro que fue un robo, y yo lo dije. Es más, les voy a leer el trino aquí, que yo digo sobre Abudinen, donde pidió la renuncia en ese momento. Leámoslo para que ustedes... Abudinen, Daniel. Así es como hay que darle a estos Aquí progresistas está, mamer. que lo ves. 9:15 de la mañana del 30 de agosto del 21. La ministra Karen Ovín es una completa vergüenza, no puede entender cómo sigue en su cargo. Hoy Juan Diego Elvira nos da una clase de sismo claro. Aquí es cuando la ministra Karen Ovín seguía en su cargo, pedí la renuncia varias veces. ¿Y qué opinión tiene la Procuraduría Segundo. que no pasó nada con ese caso? Segundo, aquí, por ejemplo, les demuestro cómo el gobierno del cambio contrató a Luisa Fernanda Trujillo Bernal como secretaria general del ICFES, que era mano derecha de la señora Karen Ovín. Ahí RTBC no dijo nada, ¿cierto? Tercero, aquí se los muestro claramente. Luisa Trujillo nuevamente. Estamos diciendo qué está pasando. 24 de agosto, se los leo. Es una vergüenza que la ministra Karen Ovín siga aún en su cargo. O sea, yo sé que ustedes tienen una discusión conmigo, totalmente normal. No, no, pero es que en el ejercicio periodístico que usted acaba de hacer acaba de decir una mentira. Acaba de decir que yo no dije nada. No, 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 no. Pero es que está grabado aquí. Está grabado aquí. Usted acaba de afirmar que yo como... No, 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 usted lo afirmó, dijo. Entonces, ¿por qué desde la veeduría ciudadana usted no dijo nada con los 70 como ciudadano, ¿por qué no haber dicho nada nada? con los 70.000 millones? Yo le estoy diciendo, sí lo dije. Es un Entonces, ejercicio de preguntar como periodista y usted me puede consultar y decirme, claro, no, en entonces, efecto, y ahí por están eso, las pruebas. eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Ahí lo tienen ustedes, Daniel Briseño desenmascarando a los periodistas prepagos del señor Holman Morris, o sea, del señor Gustavo Petro. Con eso me despido. Y por ahí me decían, no se vaya, ¿por qué se va? Me decía un bodeguero de esos de Gustavo Petro. Pues porque el programa dura 1 hora y hoy llevamos 1 hora y 22. Así que muchas gracias y nos vemos mañana con las noticias del día de mañana. No las de hoy, las de mañana.